Antropologías del miedo. Vampiros, sacamantecas, locos enterrados vivos y otras pesadillas de la razón. Monstruos, vampiros, caníbales, fantasmas, desdichados que han sido enterrados vivos, locos, enfermos, extranjeros, vecinos a los que no conocemos lo suficiente, simples nómadas, avatares todos del miedo, sombras que se apoderan de nuestros peores sueños, que encarnan dimensiones de la alteridad que nos estremecen, a la vez que nos hacen sentir de forma privilegiada el calor de nuestra propia condición humana. Todos ellos y unos cuantos más se dan cita en las páginas de este libro, que a mitad de camino entre la historia de la cultura y de las mentalidades, el tratado antropológico y la leyenda urbana han sido construidos con las aportaciones de antropólogos, historiadores y filólogos empeñados en dibujar un mapa del horror con los trazos de la ciencia. De esta lectura nos surgen preguntas como ¿qué tan arraigado se encuentra el miedo a la razón? ¿Cómo afectan los miedos humanos a la percepción de la realidad? ¿De qué forma la religión y la cultura han moldeado las definiciones de miedo humano? ¿Hasta qué punto pueden ser considerados los miedos como imaginarios productos de creaciones formadas en la tradición oral? A continuación, los exponentes Yesid Pereira, Diana Mugno y Andrea López les darán un recorrido por esta investigación antropológica convertida en libro. Los 1001 registros del miedo humano. En esta primera parte, el autor presenta a sus lectores el objetivo central de este libro, el cual ha sido desde luego el de acercarnos al fenómeno del miedo desde orillas distintas, con el afán de componer una especie de geografía tentativa del horror o de reconstruir uno de los potenciales rompecabezas tras los que se translucirán algunos de sus perfiles. Confiamos en que las representaciones y dimensiones que han quedado reflejadas en este libro den al menos cuenta de la pluralidad, la heterogeneidad, el carácter siempre dinámico y ambiguo que tiene el miedo. El miedo es seguramente inseparable de la experiencia de lo desconocido y por tanto de la necesidad de conocer. Nuestro miedo nos vincula sin duda al miedo que en determinadas circunstancias de peligro o de acoso pueden llegar a experimentar los animales. Pero también adquiere entre los seres humanos dimensiones y matices mucho más amplios, intensos y dramáticos que los del simple miedo animal. Los miedos humanos echan fuertes raíces en la memoria, se expanden y ramifican al ritmo exuberante de la voz que crea y transmite el rumor. Se tiñe de los estrafalarios colores del arte, hasta se mezcla en ocasiones con el extraño caudal del amor. Ahora bien, en las siguientes 4 citas de ilustrísimos literatos, el autor del libro busca resumir algunas de las dimensiones esenciales del miedo, en clave de ficción, pero también en clave de experiencia vivida y sentida por tantos de nosotros. La humana ciencia. El miedo de matices humanos se diferencia del miedo animal en que, a veces, busca analizarse a sí mismo, descender a lo más hondo de sus criptas oscuras, explorar su atormentada memoria, tentar hasta dónde llegan las propias fronteras del propio miedo y el de los demás. Una cita para ejemplificar esto es la siguiente. La oscuridad no me afectaba la imaginación, y los cementerios no eran para mí otra cosa que el lugar donde yacían los cuerpos desprovistos de vida, que tras poseer fuerza y belleza ahora eran pasto de los gusanos. Ahora me veía obligado a investigar el curso y el proceso de esta descomposición y a pasar días y noches en osarios y panteones. La confusa infancia. Nuestros miedos viven emboscados en lo más interior y reservado de nuestra memoria infantil. Una cita que ejemplifica esto es la siguiente. Era gracioso mirar las sombras de nosotros por la pared. Cuando había unas llamitas, iban y venían, unas veces lentamente, otras a saltitos como jugando. Me acuerdo que, de pequeño me daba miedo, y aún ahora de mayor, me corre un estremecimiento cuando traigo memoria de aquellos miedos. El arte ambiguo. Nuestros miedos pueden adquirir otros tonos, impregnados de ironía, coloreados de estilo, atravesados de arte. Esto aún entretejido con nuestras más profundas memorias. La siguiente cita ejemplifica esto. Son muy comunes y por legítima consecuencia no tan raros los casos de duendes, brujas, vampiros, brucolacos y trasgos y fantasmas. Todo ello auténtico por disposición de personas fidedignas como amas de niños, abuelas, viejos del lugar y otros de igual autoridad. El incomprensible amor. Las pasiones del miedo se mezclan a veces con las pasiones del amor. La siguiente cita ejemplifica esto. Los maridos cierran las puertas y las mujeres tiemblan de emoción encerradas en los rincones umbrosos, donde rumian deseos insatisfechos. Se tocan entre las piernas y buscan el sexo cerrando los ojos, pensando en el arma del bandolero deseado. Mezclas bajo sospecha y mezclas con garantía. Salchichas cómicas, panes sagrados.
La naturaleza de este apartado se concentra básicamente en argumentar que la cultura tradicional y el imaginario popular asignan un valor superior a los alimentos concretos, inambiguos, de ingredientes y texturas fácilmente reconocibles, y que consideran inferior o degradado, a veces horrible, el alimento que se presenta informe, ambiguo, en mezclas, masas o papillas escasamente discernibles. Casi toda gastronomía es mezcla de ingredientes, pero mientras estos no se diluyen en una pasta que no se sepa bien lo que es, no hay problema. Ahora bien, cuando en la mezcla queda borrado el rastro de los ingredientes, oculto su origen, imposibilitado su reconocimiento, manipuladas sospechosamente sus etiquetas, empiezan los problemas culturales sobre todo. Mezclas horribles, hamburguesas con semen, menús con carne humana. Esto se trasluce muy bien en el muy bajo prestigio gastronómico que suelen tener las hamburguesas, una mezcla de ingredientes desnaturalizada. No debe extrañar, por tanto, que corran de boca en boca las leyendas y los rumores de este repugnante temor. La siguiente cita ejemplifica esto. Oí contar esta historia mientras esperaba mi turno en una tienda de Tampa, Florida, en noviembre de 1988. Un adolescente le decía al otro: ¿sabes por qué el Burger King está regalando todos esos cupones de Whopper gratis? La empresa está al borde de la ruina. En Nueva Inglaterra se enfrentan a una denuncia colosal. Un empleado que tenía SIDA pensó contagiárselo a todo el mundo y se masturbó en la mayonesa. Puedes coger SIDA comiendo Whoppers, por eso los están regalando. El siguiente apartado tiene por título El vampiro es un muerto, el sacamantecas está vivo. Un rápido pero necesario excurso al llegar a este punto para establecer una distinción sutil pero crucial entre el vampiro y el sacamantecas. El vampiro es un muerto, el sacamantecas está vivo. Los vampiros son como los fantasmas, son otro caso de doble conflictivo y protagonista de tantas creencias y relatos que sobra cualquier comentario al respecto, vinculados a los humanos como los dobles que no pierden su primitiva identidad. Aunque se hallen en el mundo de los muertos, los fantasmas siguen hablando, sabiendo, reconociendo de modo parecido a como hacían cuando estaban vivos. No pierden el lenguaje que utilizaban cuando vivían en el mundo. Cierto es que el vampiro también tiene una extraordinaria capacidad mimética. Aunque sea un muerto, puede exhibir un aspecto saludablemente humano. Una cita que ejemplifica esto es la siguiente. Mujer vampiro que maneja un fino puñal y que lo hunde certeramente en el corazón de su víctima, a la cual le bebe la sangre caliente que escapa de la profunda herida inferida. Es una mujer buen moza, llena de encantos, vestida con un brillante traje negro y arrebozada con un pañuelo rojo, que se aparece a los hombres que se pierden en el desierto o que se entregan a sus halagos. La buena moza es una bruja o el demonio mismo transformado en mujer. La casi invisibilidad del sacamantecas. El que el sacamantecas tenga el color y el aspecto que tienen los vivos, el que su apariencia sea el de un humano normal y corriente, el que pueda ser cualquier transeúnte o cualquier vecino, dificulta obviamente su detección y su desenmascaramiento. Una cita que ejemplifica esto es la siguiente. Estando mi madre en Madrid, esto hace 200.000 años, esto no es ningún cuento, esto es cierto, y nos decían, cuando viene algún coche, si viene algún coche, porque claro, pues ya empezaba a venir algún coche, porque también por los pueblos faltó algún niño, mató a algún niño también, y cuando venía algún coche decían, no os montéis en ningún coche, aunque os digan que os van a dar un caramelo o esto. Pues ya saben, a los críos de los pueblos, pues enseguida a engañarlos con un caramelo. No se os ocurra montaros en ningún coche, que a tal le han sacado las mantecas. ¿Qué es eso que hay mantequilleros? Esto lo decían por los mantequilleros, pues nos entraba un miedo terrible con los mantequilleros, pero eso era cierto, Eso era cierto. Estos de Madrid que les quitaban la sangre. El médico que roba la sangre. El médico es uno de nosotros. Es el miembro cualificado de nuestra comunidad que tiene la responsabilidad de curarnos, de inyectarnos sangre, medicinas, reconstituyentes, energías. Si en vez de eso se dedica a robar nuestra sangre, nuestra grasa, nuestra vida, no cabe duda de que algo va mal, de que algo marcha completamente al revés en el corazón de nuestra comunidad. Esto sucedió en Madrid. Pues es que me encuentro muy mal, cada día no tengo fuerzas y tal. Entonces la muchacha, pues esa noche no se tomó la leche. Efectivamente, cuando ya ha pasado la medianoche y tal, entonces con mucho sigilo, pues ella notó, como no estaba dormida, pues el señorito, el señor y la señora entraron con una palangana, con una esa para atarla y para sacar, claro, la sangre. Fíjate la chica como tenía tanto miedo, se quedó, pero como muerta.
Y efectivamente la sacaban sangre con una jeringuilla, la llenaban de sangre y la sacaban. Claro, al día siguiente la chica estaba hecha polvo. Estaba que no se tenía, estaba con un susto que no sabía a dónde ir. Otra cita que ejemplifica esto es la siguiente, la que dice algo que sucedió en Lima. Hace 4 años en el Perú hubo muchas noticias, incluso en el periódico, de doctores que mandaban a secuestrar niños de gente pobre y se los llevaban. A los 3 días, 4 días, una semana como mucho, llamaban a los padres y les decían dónde estaba su hijo. Los dejaban en un barranco mirando el mar. Cuando los padres venían por detrás a ver a sus hijos, los encontraban con una venda cubriéndoles la cara, pero sin ojos. A otro niño lo encontraron con un corte en la parte de atrás. Le habían quitado un riñón. Era una mafia todo eso. Algunos padres ponían la denuncia a la policía y cuando iban a la casa encontraban un sobre con dinero, porque parece que se los pagaban. De la misma forma esto recuerda otra cita de Fernando Vallejo, el cual decía algo que sucedía en Medellín. La ciudad se estaba como desinflando, perdiendo empuje. ¿Qué va? Amaneció a la entrada de un edificio un mendigo acuchillado. Le estaban sacando los ojos para una universidad. No tiene pulso. Tipologías del miedo a ser enterrado vivo en la era preindustrial. Para Sigmund Freud, el miedo a ser enterrado vivo por error corresponde a un deseo de volver al útero materno, mientras que en épocas de guerra es común que esta inquietud aflore por la probabilidad de derrumbamiento de edificios y hundimiento de sótanos. El acto de destapar una sepultura puede resultar una sorpresa agradable, un fragante olor que certifica la santidad del difunto, pero también propiciar un hallazgo de los restos de un cuerpo que ha pasado sus últimos momentos tratando de escapar de ella. La percepción conceptuada en la cultura occidental moderna considera el soterramiento contra la voluntad del sujeto como una de las peores formas de morir. Parte de esta calificación se debe a la agonía consciente más o menos prolongada a la que se une la inanición, la deshidratación y la asfixia, circunstancias que empezaban a imaginarse vagamente en la España ilustrada, que Benito Jerónimo Feijoo comparaba con las penas del infierno y que Miguel Barnades trató de describir empáticamente. Para ello tomamos la siguiente cita. Pero todos los referidos modos de morir no son comparables con la horrorosa y miserable suerte que aquellos infelices que después de enterrados por muertos y vueltos en sí mueren en la misma sepultura. No creo que haya aflicción comparable. ¿Qué más prueba de rabioso despecho que encontrar a los tales abriendo las sepulturas, descalabrados, roídos, ensangrentados y lastimados en varios deplorables modos? Yo confieso que me horrorizo solo de pensar en tan infeliz, desastrada muerte. Modos rituales: condenación, inmortalidad, transición, bendición, apaciguamiento. La historia de la literatura desde la antigüedad ha tomado prestado de la etnografía ritos como el castigo por suicidio forzado o el enterramiento de la viuda viva. Creonte entierra así a Antígona, siguiendo la tradición de los vestales, quienes al romper el voto son declaradas autónomas, es decir, se les introduce comida y bebida en el sepulcro y se les da la libertad de terminar con su vida. Análogamente, Aida, hija del rey de Etiopía, es enterrada viva junto con el traidor Radamés. Ha sido considerado impío y ha servido de castigo ejemplar, pero el enterrar a alguien vivo es un ritual que admite muchos otros matices y usos. La etnografía rica en tradiciones relativas a enterramientos prematuros abunda en descripciones relacionadas con la transición del liderazgo, como ocurre con los jefes tribales Dinka, quienes no esperan a morir para ser enterrados, y como los de Fiji, que piden ser enterrados vivos para que llegar al paraíso lo hagan con algunas facultades, al creer que si el jefe enferma la tierra también lo hará, siguiendo el principio de magia simpática contagiosa. El enterramiento vivo como forma de suicidio voluntario para impedir la aplicación de la justicia y afianzar la identidad alimenta también la leyenda de Marco Antonio, atractiva para Calderón de Barca, quien remarcó lo infame de esta modalidad en El mayor monstruo del mundo, donde el general prepara una fosa en la que introduce, antes de darse una muerte que consideraba privilegiada. Para ejemplificar esto está pues la siguiente cita. Dio al externo de cobarde, pues ciego y desesperado, al panteón colocado, a egipcios reyes entró y en una sepultura abrió, donde vivo y enterrado, dijo sacando el acero, nadie ha de triunfar primero de mí, que yo y solo yo, así triunfo yo mismo de mí, pues yo mismo mato y muero. A continuación hablaremos de la crisis. A diferencia de los pobres que acuden
a morir o a ser atendidos al hospital, en las salas de locos conviven todas las clases sociales y encontramos como en la Inglaterra del siglo XVII una hospitalidad mercenaria más próxima al mercantilismo o al capitalismo que en las formas feudales de acción social. En torno al médico militar Juan Pocurul, ingresado por demente por indicación del capitán general, la correspondencia discute el grado de distinciones que debían reconocérsele en el trato. Entonces tenemos esta noticia a Agustín de Lancaster de los antecedentes de su permanencia y de habérsele en cosas de 6 meses solamente suministrado 4 camisas para su uso, tuviese la bondad de dirigir las providencias propias de su celo, a fin de verificar por quien corresponda el auxilio de lo que reditúen algunos bienes que posee el enfermo por parte de la legítima de su madre, que no ha percibido y demás esperamos de su vista, y en el concepto de no considerarnos por ahora en circunstancias suficientes y legales para proceder de nuestra autoridad a la venta de la finca o casa que parece estaría sujeta a la expresada legítima. Tendrá a bien disponer que por parte del interesado en la persona y bien del demente, de quien fuere y competa la acción, se practiquen las diligencias oportunas y prevenir a esta admisión, lo que debe ejecutar en alivio del mismo hospital beneficio del paciente. La persistencia de la hospitalización mercenaria de locos, ya documentada en el siglo XVI, se hace más evidente a finales del siglo XVIII, no solo por las responsabilidades de la administración militar, sino también por el carácter vicariante de la Santa Cruz para los dementes a cargo de la justicia. Si durante el siglo XVIII la retórica epistolar lleva a pensar en una presión moral sobre el hospital, tras la guerra del francés, cambia el tono de la correspondencia, más burocrática y precisa para el judicial y militar, manteniendo el punto de presión moral en la municipal. El cambio de tono revela también una relación contractual aparentemente distinta. Para jueces y militares se trata de una relación mercantilizada ante la falta de cárceles u hospitales militares adecuados. Para los municipios es todavía un espacio al que evacuar cuanto produce miedo y angustia en la ciudadanía. Es por esto que desde el fin de la guerra los problemas de financiación del hospital, en parte por la desamortización de Godoy, la ocupación francesa y la quiebra financiera del Estado, ponen en dificultades a una institución para la que llega a ser urgente y que le exige adoptar un mayor compromiso en el pago de las estancias, incluso para los religiosos. A continuación, el apartado de Terrores de Agosto, la fascinación del Anchanchú en el altiplano aymara de Bolivia. Cuentan los pobladores aymaras del altiplano boliviano que en las noches de agosto menudean los encuentros con seres malignos, que pueblan las cárcavas desoladas y las gélidas apachitas. Agosto es tiempo de miedos en las comunidades aymaras. Se evitan los matrimonios y se cumplen con la costumbre de ofrecer pagos ceremoniales en la tierra, que esta es la Pachamama. Los cariciris y los anchanchús contribuyen tanto a las aperturas de los cuerpos humanos y a su evisceración como a la de las entidades anímicas, que integran el concepto aymara de ser humano, cuya pérdida supone formas variables de aflicción, enfermedades e incluso la locura. Esta máxima apertura del mundo que se produce en agosto permite que se esparzan por su superficie las formas del pasado que habitan en lo más profundo de su interior y también que se posesionen temporalmente los cuerpos y entidades anímicas de los humanos que pueblan el altiplano de Aymara. El Anchanchu se caracteriza por su polivalente aspecto formal. Puede aparecer como cholita, adinerada con postizos dentales de oro y con aretes igualmente dorados en las orejas. Puede adoptar igualmente la forma de eringa seductora, generalmente desnuda, o bien de un enano calvo sonrosado y barrigón con enorme falo. Su polimorfismo excede lo antropomórfico, ya que también, según algunas narraciones populares, puede adquirir la apariencia de un animal monstruoso o de un arácnido gigante, también como los remolinos de aire que recorren el altiplano en tiempo de agosto.
También constituyen parte de su apariencia y también hay alimañas que se asocian a su figura, en especial el zorro, cuyos excrementos y restos orgánicos son considerados medicina eficaz contra los desarreglos patológicos que ocasiona el anchancho. Ahora veamos cómo lo describe la creencia común en la localidad Cayaguaya de Inca. Los indios de la población de Inca describen al anchancho de la manera siguiente: un hombrecillo contrahecho de pequeña estatura, el vientre abultado, la cabeza enorme, un lado de la cara poblada de cerdas de chancho y el otro lado completamente lampiño, los pies diminutos terminados en pezuña de cabra, la cabeza calva, por cuyo motivo usa siempre un gorro, a fin de disimular la desnudez huesosa de su cabeza. Viste ropa deslumbrante, faja de oro, ponchito de plata, el capacho adornado con borlas de perlas de diamante. Habita en las zonas abandonadas en compañía de lagartos, arañas y víboras. Por otra parte, en el interior de las minas bolivianas pervive un personaje maligno que hace desplazar las vetas del mineral a su antojo y que también engatusa a los mineros otorgándoles fortuna en algunas ocasiones con el descubrimiento de alguna veta densa de mineral, pero también devorándolos otras veces en los accidentes que se producen en el interior del socavón. Se trata del tío, término coloquial que se utiliza en su referencia y que evita nombrarle con el descortés y ofensivo atributo de diablo. Él es el dueño del mineral y lo distribuye a su antojo. Los mineros le dedican ofrendas de alcohol, coca y cigarro, por lo general los martes y viernes antes de comenzar el trabajo, pero muy especialmente en la época de carnaval. Continuando con la temática de las ceremonias. A propósito, la comida ceremonial que Anchanchú acepta de los seres humanos consiste en sus propios desperdicios y excrementos. Anchanchú devora lo que excreta bajo la forma de los ingredientes contenidos en la chillara misa. De no quedar satisfecho en estas exigencias culinarias, será la sangre del corazón abierto de sus víctimas el principal objetivo de su voracidad insatisfecha. Avanzando en el tema, ahora hablaremos de el loco. Este se comporta como un ser desorientado respecto a las normas culturales del grupo. Se muestra desnudo en su aspecto externo y desposeído de la referencia colectiva que ofrece la cultura. Parece refugiado en un entorno sin reglas sociales que satisfacer. No en vano su terapia ceremonial incluye finalmente la asignatura específica de la cruz en el rostro, manos y pies del asustado, la señal de la cruz con sal o con tierra del lugar, con queroseno o carbón, sirve como icono de marcador entre el dominio de la naturaleza y de la cultura. En primer lugar, hablaremos de la comunidad sitiada. En términos espaciales, Santiago es un pueblo aprisionado y por su propio entorno, ubicado en la hollada que se forma entre los cerros Caral al oeste y Yipi al este, sobre el piedemonte del primero, que lo cierra también por el noreste. Ahí, sobre la colina, se levanta un santuario del señor de Quillacas, de oeste a este, una torre. Ahora nos encontramos en el apartado de un pueblo sitiado, miedos y entidades terribles en la construcción del espacio social de una comunidad surandina. Allá sería susceptible de considerarse como un peligro potencial. Un miedo que hay que imprimir a los niños, propensos, presas de su propia curiosidad morbosa, a sucumbir a los encantos del forastero. Santiago es una comunidad sitiada por otros enemigos, si cabe mucho más peligrosos, seres que no son de carne y hueso, que no son humanos, o al menos no del todo, manifestaciones de una alteridad sobrenatural más o menos extrema, entidades terribles que causan enfermedad, infligen daños físicos y acosan a sus víctimas hasta la muerte. Antes se creía más en ellos y ahora se los trata de ignorar como si de ese modo dejaran de suponer un riesgo para los comunarios. De todo modo, ahí siguen, ocupando los mismos espacios del miedo que siempre ocuparon, aunque ahora estos espacios se quieren ver desde otro prisma. A continuación pasaremos al subtema de Santiago lleno de chulpas. Decir que Santiago está lleno de chulpas implica un doble sentido. No es que por la comunidad campen en sus anchas los chulpas, que en otras regiones también son llamados gentiles, ñaupa, machus,
abuelos, antiguos, viejos, etc. Esos antiguos presolares, enanos taumaturgos con poder sobre las piedras, que habitaron en una edad de oscuridad salvaje marcada por la guerra, más bien, Santiago es un pueblo rodeado de chulpares o chulperios. Ahí está el peligro, en que aquel que anda entre las ruinas sin mantener el respeto debido a los antiguos puede contraer la enfermedad de la chulpa, así como ellos se secaron cuando el sol apareció por primera vez en el firmamento. Así se va a ir consumiendo aquel que sea agarrado por la chulpa y no logre poner remedio a tiempo a través de un especialista ritual competente. Primero de todo, los chulpas no estaban bautizados, no eran cristianos. Segundo, sus hábitos culinarios dan buena cuenta de que tampoco eran humanos, además de ser caníbales. Bueno, para finalizar esta temática hablaremos sobre el condenado. De acuerdo con el folclore de buena parte de los Andes, los condenados serían el equivalente a las almas en pena cristianas, que, antes de pasar al mundo de los muertos deben permanecer en este purgando todos sus pecados, generalmente relacionados con un amor desmedido o inapropiado, o con el egoísmo y la avaricia. También el suicida se condena, e incluso aquel que sufrió una muerte especialmente violenta queda errante en este mundo, por haber amado o por haber sido amado en exceso, por haber ambicionado bienes y no querer compartirlos. Ellos son de aspecto monstruoso, aunque con disfraz humano. Su rostro suele ser una calavera. El condenado también habita en las afueras del pueblo, saliendo en busca de sus víctimas al atardecer y durante toda la noche. El condenado arroja también fuego por la boca y sufre un hambre voraz a consecuencia de tener un agujero en la garganta que le impide tragar la comida que su víctima vanamente le ofrece para intentar huir de él. Él encarna la idea de una existencia patética y miserable y cumple una función de control social que nos avisa de lo desproporcionado que puede llegar a ser el castigo impuesto a todas nuestras faltas en este mundo terrenal. Ahora bien, estaremos tocando el tema de las representaciones enraizadas y vivencias cotidianas, las dos vertientes del miedo al gitano en Toledo. El racismo hacia los gitanos ya no se manifiesta de manera pública hoy en día como a lo largo de la historia. Son pocos quienes todavía expresan abiertamente su rechazo hacia ellos. Actualmente es un sentimiento a menudo disimulado, cuya manifestación queda sujeta a cierta cautela y pasa preferiblemente a ser expresado en ámbitos de confianza. No significa que este sentimiento no exista, sino que sometido a una escala de valores oficialmente antirracista, es necesariamente reformulado. Aún así, palabras y gestos, soportes privilegiados de la representación, muestran con contundencia el lugar del gitano en el ideario español. Las 48. De la convivencia problemática a la generalización del prejuicio. El gitano es generalmente percibido por los daños que pueda causar, rara vez por lo contrario. La complejidad del asunto viene reforzada en Toledo, como en otras ciudades españolas, por la permanencia de zonas urbanas deprimidas con alta incidencia gitana. La irrupción de nuevas familias de etnia gitana en las 48 marcó para muchos vecinos un antes y un después. Estos alojamientos de protección oficial fueron edificados a finales de los 80, esencialmente rodeados de terrenos sin construir, y estos eran los últimos edificios de la ciudad. Los problemas de convivencia entre payos y gitanos existieron desde el inicio, por lo que algunas familias beneficiarias de las adjudicaciones abandonaron los bloques. Pero esta situación empeoró verdaderamente cuando otras familias gitanas ocuparon ilegalmente los apartamentos vacíos. Tras varios años de inmovilismo, las autoridades locales han llevado a cabo entre el 2002 y 2006 el realojo sistemático de las 26 familias que residían allí ilegalmente. Por otra parte, y sobre todo, el arraigo local no impide la identificación del otro en términos fantasmagóricos e imaginarios. Se propagan mensajes genéricos que dan pie a pensar el conjunto a partir de situaciones locales. Cuando se habla de los problemas de las 48,
No solo se hace referencia a los habitantes de la urbanización, ni tan siquiera a los gitanos que residen allí, sino a los gitanos en general. Para muchos toledanos, las 48 ilustra la naturaleza salvaje de los gitanos y su incapacidad de vivir como personas civilizadas, entre comillas. La falta de higiene, los destrozos, las intimidaciones y altercados que afectan la zona a diario son considerados como inherentes al modo de vida tradicional gitano. El problema reside en que el día a día de los vecinos da pie a una profunda confusión entre cultura gitana de la que en realidad pocos saben. Más allá de la experiencia subjetiva, el Cerro de los Palos es un pequeño asentamiento chabolista de un centenar de personas, situado en las afueras de Toledo. La gran mayoría de sus habitantes pertenecen a una sola familia extensa de gitanos extremeños. No tienen vecindario alguno y exceptuando las necesarias transacciones vinculadas a la venta ambulante, al chatarreo y las visitas de los trabajadores sociales, ellos mantienen escasas relaciones fuera de la comunidad. La vista esperpéntica que ofrece el Cerro de los Palos desde la carretera, caótico, abarrotado de montículos de chatarra, participa y propicia esa idea sumamente negativa de que los gitanos y de que ellos en particular se hacen los toledanos. Uno descubre al penetrar en el recinto que, en realidad, y de forma extremadamente ordenada, cada montículo pertenece a un chatarrero, lo que permite calibrar la gran cantidad de personas que recurren a este medio de subsistencia. A continuación, hablaremos sobre la figura del gitano en la Edad Medieval, para ilustrar el miedo hacia lo desconocido, lo salvaje y cómo se manifestaba en las distintas dimensiones sociales y culturales de la época. El gitano frente al orden establecido. El gitano es pensado a través de una serie de conceptos ya establecidos y unas categorías que ya están construidas. En este sentido, el miedo que se siente hacia él poca o nulas veces está fundamentado en algún hecho real. El miedo hacia el gitano nunca es hacia él, sino más bien hacia lo que éste representa. Las acusaciones de antropofagia y robo de niños en el siglo XVII son un buen ejemplo de esto, pues tienen mucho más de fantasía que de realidad. A veces como ladrones, criminales, violentos, amantes de la libertad, el gitano pronto se convertiría en un referente para pensar en lo extraño. Numerosos trabajos nacidos de la psicología social o de la sociología muestran, sin equivoco, la versatilidad y multiplicidad del racismo en España. Si bien podría asociarse el miedo hacia los inmigrantes en general con el miedo hacia los gitanos, la verdad es que nacen a partir de percepciones distintas. Revelan más bien una patología crónica que toma arraigo en lo más hondo de la memoria colectiva. Llegaron en el siglo XV a la península y aunque en un principio fueron vistos favorablemente, en realidad no pasó mucho tiempo para que fueran acusados de un sinnúmero de crímenes inimaginables, algo que quizás tenga que ver con el hecho de que tenían leyes distintas y mostraban poco interés por la fe cristiana, motivo por el que quizás se propiciaron aún más las acusaciones que surgían en torno a ellos para relacionarlos con la brujería y prácticas extrañas que iban en contra de la iglesia. Es innegable que algunos pudieran dedicarse al pillaje o al hurto. Sin embargo, eran actividades minoritarias, tanto así que hoy en día no se tienen datos de la actividad de la que tanto fueron acusados en aquella época. Esta idea está plasmada de una forma muy evidente en la literatura de Cervantes. Leamos a continuación la siguiente cita. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables, no se quitan sino con la muerte. Miguel de Cervantes Saavedra, en Cuentos de una gitanilla. Lo único de lo que tenemos constancia es del miedo que generaban algunas de sus costumbres, como sus vestimentas, su lengua o sus oficios, o el hecho de que viajaran siempre en grupo. En aquella época el Estado buscaba una homogenización religiosa y cultural. Era la diferenciación ética lo que realmente provocaba todo el malestar, ya que representaba el alza de un poder paralelo que peleara con el de la Iglesia. Sus peculiares costumbres daban rienda suelta a la imaginación, tanto en el pópulo como en la literatura en aquella época. Pero lo que verdaderamente estaba en juego era su facilidad para deslizarse fuera de los causales establecidos por el contrato social que regía el Estado. Desde el mandato de los Reyes Católicos en 1499 se levantaron en su contra innumerables leyes con el objetivo de regular sus costumbres.
Durante aquella época empezó a surgir la idea del Estado a través del miedo. A continuación vamos a explorar esta idea. El mal y los peligros de la humanidad dejan de existir únicamente fuera, en el entorno. Ahora el peligro surge también desde el interior, en alteridades exógenas que inclinaban al hombre a actuar de una manera violenta y desordenada. Y la figura más representativa de este actuar es el mismísimo demonio, un ente que está entregado a los instintos gregarios del ser. Desde entonces, el miedo encontró su camino hacia el interior de los hombres. Era un miedo regulador, que si bien inhibía sus deseos más oscuros, también contribuyó a alimentar la paranoia urbana. Ya hemos visto entonces cómo el racismo se fundamenta en este proceso de proyección en el que se atribuye a un grupo determinado todas aquellas cualidades que están censuradas por una sociedad. Bauman, citado en Laguna 2006, expresa esta idea en las siguientes líneas. Ser un ego significa servir de basurero en el que se vierten todos los presentimientos inefables, los miedos no expresados, los autodesprecios secretos y las culpas sobrecogedoras como para pensarse. Ser un alter ego significa servir de exhibición pública de lo más secreto de lo privado, de demonio interno destinado al público exorcismo, de afigie en la que poder quemar todo lo que no se puede suprimir. El alter ego constituye el oscuro y siniestro telón de fondo sobre el que el ego purificador puede brillar. De nuevo, el término racismo nunca salió a colación. Se trata más bien de reaccionar ante los peligros que acechan los valores de la nación. El mismo proceso de socialización alza como racionalidad bálica y genérica la distinción entre todos aquellos que carecen de utilidad, señalados como poco eficientes o improductivos y que no gozan por lo tanto de los mismos derechos que los demás. El tiempo constituye precisamente un factor importante en los discursos gitanófobos. Fundamenta el argumento según el cual se les conoce. La intensa y rocambolesca epopeya de resistencia cultural que han protagonizado los gitanos para muchos es la prueba irrefutable de su falta de aptitud por la vida civilizada. Acusados de traición, descaro, insolencia, son erigidos como el objeto ideal del desosiego. Pasemos entonces a hablar sobre las geografías del miedo, lugares de Galicia mágica en que habitan los monstruos. Antiguamente los griegos denominaban teras a los monstruos terrenales, aquellos que por su aspecto o comportamiento normal, malformaciones, mutaciones, constituían seres extraordinarios. Y de esta forma han surgido términos como teratofobia, que en medicina es el miedo persistente e injustificado de dar a luz a un niño deforme, mientras que en general quien tiene teratofobia es quien siente fobia hacia las personas deformes o monstruosas. El término griego semeia, en cambio, se refería a los signos o señales o símbolos de un origen sobrenatural y a los acontecimientos extraordinarios que revelan una intervención divina, no humana, prodigios, portentos que provocaban la admiración de los hombres. Unos y otros, teras y semeia pueden clasificarse en 4 tipos de monstruos. Un primer grupo de monstruos estaría conformado por los humanos enajenados en algún grado, movidos por intereses que ya bien sea de tipo económico o por venganza, en el que entrarían los degolladores y traficantes de órganos como el sacamantecas, el hómedo unto o el hombre del saco. No hay ritos específicos ni fórmulas mágicas o religiosas capaces de protegernos de este tipo de monstruos. Estos personajes, ya sean reales o históricos, no imaginarios y otros muchos, comercian con grasas, preferiblemente de niños, con vísceras, con sangre o con piel humana. Se podría elaborar una larguísima lista de leyendas y de rumores que circularon y circularán por el ancho mundo que siguen asegurando que hay vísceras y órganos del cuerpo humano ideales para engrasar máquinas y aviones, para fabricar medicinas o capaces de curar tumores u otras muchas enfermedades. La siguiente es una historia donde vemos a un monstruo de nuestra primera categoría actuar. En mayo de 1911, un hombre fue brutalmente asesinado en la legua Dreita, entre Villalba y Begonte, en la provincia de Lugo. Una cuadrilla de trabajadores de las parroquias de Insúa y Ladra, próximas a este lugar de la Terra Chá, se trasladaron todos los años a Castilla para la siega, concretamente a Jumanes, en la provincia de Madrid. Un tal Bautista, que era el mayoral, tenía diferencias con uno de los trabajadores de nombre Cabarcos. La esposa del patrono de la finca estaba enferma de cáncer y un curandero le había recomendado como último y único remedio que se colocase sobre el rostro la piel de la cara de un hombre barbilampiño.
teniendo en cuenta que para que surtiera el efecto deseado, la piel debía ser arrancada en vivo. Conocedor el patrono de las malas relaciones entre Bautista y Cabarcos, le propuso al primero a cambio de una suma de dinero la macabra operación. El 10 de mayo de 1911, Bautista y 3 hombres más acosaron a Cabarcos hasta conseguir sus propósitos. «Matadme, pero no me arranquéis la piel», gritaba Cabarcos. Nadie le socorrió. Murió desangrado y rematado con 2 tiros de escopeta en la espalda. Uno de los asesinos huyó a Cuba a los pocos días. Bautista y los demás fueron detenidos, aunque este solo fue condenado a 28 años de prisión. La piel barbilampiña de la cara del pobre Cabarcos llegó a Humanes 2 meses después, envuelta en el magro de un jamón cuando la mujer del patrono ya criaba malvas. En un segundo grupo de monstruos entrarían aquellos que asustan por su aspecto como consecuencia de malformaciones, mutaciones o transformaciones causadas por algún tipo de maldición. Siempre se transformaban en animales, y como norma uno de los progenitores, ya sea el padre o la madre, maldijo al hijo o a la hija, disgustado por su holgazanería, por comer demasiado, etcétera, etcétera. Se trata de monstruos humanos, de personas como nosotros, aunque víctimas de la intervención de un ente o un ser sobrenatural que hace que se cumpla la voluntad del padre o de la madre. La maldición suele durar un tiempo o prolongarse hasta que alguien ponga en práctica la fórmula para liberar a la víctima de la condena. A este grupo corresponden las narraciones que nos cuentan los hombres y mujeres que se transformaban en lobos, perros, vacas, ciervos. Para ejemplificar estos monstruos tenemos el siguiente ejemplo. Antiguamente existía la costumbre de tener criados en las casas para ayudar en las labores. Un señor de Villaleyo de Donis, ayuntamiento de Cervantes en Lugo, ordenó de buscar un criado y anduvo buscando hasta que encontró uno que le valía para lo que él quería. El que luego había de ser su criado le dijo que sí, que él iba a trabajar en su casa, pero que le tenía que dejar la noche libre. Lo acordaron los dos así. El criado trabajaba todo el día y por las noches desaparecía de la casa. El amo se preguntaba, ¿pero a qué se debe? ¿Qué es lo que va a hacer por la noche? ¿A dónde va? Una noche lo siguió y observó cómo su criado se acercaba a un charco y se revolcaba, y luego se volvió lobo y comenzó a aullar. En esto el amo y el criado se descubrieron, pero el amo no dijo nada y se fue. A la noche siguiente, el amo le dijo a su criado, «Ya sé a qué vas. ¿Qué es lo que te pasa para andar en las noches de esa manera? No se te ocurra volver a vigilarme. Si vuelves, te comeremos y el primero en hacerlo seré yo», le dijo el criado. «Pero no hay forma de que se salga de esta situación. No vas a estar así toda la vida». «Yo estoy encantado», le dijo. «¿Y no hay forma de desencantarte?» «Ay, pero no tengo el valor para eso». «Dime a ver qué se puede hacer. Mira, cuando me revuelco pero no lo vas a hacer, y me enlodo en el barro, tendrías que tener una hoz y pegarme con ella en el lomo, con todas tus fuerzas, fuerte hasta hacerme una herida. Es la única manera, pero no vas a tener el valor». A la noche siguiente volvió el señor junto al criado. Parece que el hombre no era miedoso, y fue y se lo hizo. El criado, una vez recuperado, no volvió a marchar más. Se deshizo del encantamiento. Esta historia tiene por nombre El lobisombre de Villaleyo de Donis. A un tercer grupo de monstruos de naturaleza humana o animal pertenecen las criaturas que nacen monstruos por algún error o pecado, generalmente inconsciente e involuntario, de los progenitores si son humanos o de algún comportamiento contranatural en el resto de los animales. Como en el caso del niño que nació con una cabeza de gallo al consumir su madre un huevo crudo poseído por un demonio. Niño que trató de ser asesinado en varias ocasiones por su padre, presa del desprecio hacia su aspecto. Una historia recogida por José María Carricova en 1990. Fray Antonio Fuentela Peña escribió en 1676 un catálogo inmenso sobre esta clase de monstruos. Este autor, por ejemplo, defiende que los duendes, trasnos y trasnos gallegos nacen de la corrupción y humedad de los sótanos. Asimismo, defendió que la imaginación generaba monstruosidad. De esta forma, si 2 padres blancos engendraban a un niño negro, esto se debía a que la madre contemplaba e imaginaba con demasiada frecuencia pinturas de hombres negros. Un cuarto y último grupo de monstruos incluye a todos aquellos que son de origen sobrenatural, producto de la imaginación, de la fantasía que alimenta el imaginario colectivo. A este grupo pertenecen todas las criaturas que van desde los trasnos o duendes y cualquier especie de fantasmas y espectros, pero también los basiliscos, los diablillos de clases diversas,
el busgoso, el reveno, el meco, los demanchiños. Leamos el siguiente ejemplo sobre esta clase de monstruos. En el lugar de A. Veiga, parroquia de Rigueya, Sobe, en Lugo, había una niña que tenía un demanchiño en el cuerpo. Cuando la madre vestía a la hija para mandarla a la misa, había que atravesar el río para llegar a la iglesia. Le preguntaba al demanchiño: «Demanchiño, ¿vas a tirar a la niña al río?». Si el demanchiño decía que no, le mandaba a misa. Pero si no le contestaba, era casi seguro que la acabaría tirando al río y que no llegaba a la iglesia con la ropa limpia. Geografía del miedo. ¿Dónde viven los monstruos? Aparentemente, los monstruos conforman y habitan en un mundo caótico, difícil de organizar y de clasificar. Viven al margen de las normas convencionales, de la cultura oficial y de la religión institucional. Sin embargo, forman parte de nuestras vidas. Vamos a hacer un pequeño censo de seres monstruosos, teniendo en cuenta dos parámetros: la especialización y la geografía o lugar de trabajo. Estos son solo algunos de los monstruos de los que habla la tradición gallega. De ellos, de la mayoría, solo nos quedan huellas heredadas de las viejas creencias, de lo que fueron y en muchos casos ya no son. Muchas de las leyendas contemporáneas de índole popular que han conseguido una mayor difusión tienen al miedo como principal componente de su trama narrativa. Monstruos domésticos y del entorno doméstico. Dentro de las casas viven monstruos poco peligrosos, aunque hay algunas excepciones. Abelurios, variedad de trasnos, duendes muy juguetones. No hay ninguna referencia fiable en los últimos tiempos. Apalpador, gigante de oficio carbonero con vestuario andrajoso. Solo entra en las casas en Nochevieja. El resto del año vive en los montes orientales de Galicia. Esa noche visita a los niños cuando ya están a punto de dormir. Les palpa la barriga y si no está llena les deja un puñado de castañas. Cachán, cachano, demonio muy lujurioso que se mete de noche en las camas de los humanos para tener relaciones sexuales. Coco o cocons, ser que inventaron los adultos para que los niños duerman y no molesten. Si el niño no duerme puede venir el coco y llevarse al niño. No tiene ninguna apariencia concreta. Hay una gran variedad de nombres y de seres que tienen la misma función. Codins, del tamaño de un codo, juega con los niños. Meiga chuchona, bruja que entra en las casas por las noches y, mientras duerme, chupa la sangre de los niños. Los niños enflaquecen y palidecen sin que ninguno reconozca la causa. Meniñeiros, duendes invisibles para los adultos. Son los que hacen que los bebés sonrían cuando lo hacen sin que sepamos el motivo. Pedro Chosco, Pedro Ciego, Pedro Chusco, Pedro Chosco, hombre de barba blanca de maneras dulces y voz grave. Lleva el sueño a las casas en las que hay niños. No asusta, pero sí impone su presencia. Rato Pérez, ratón que recoge los dientes de leche de los niños en la Galicia rural. Sumicio, ser que se entretiene en hacer desaparecer las cosas de la casa. Tía Suana, vive en el desván de la casa Vilaeimil, en Lugo. Tiene el pelo blanco y largo, la cara arrugada y solo un diente en la boca. Habita en un arcón y caga en una olla vieja. Los niños de la casa nunca suben al desván, pues la tía Suana puede llegar a comérselos. Trasgo de la cuna. Si se mece sola una cuna vacía, hay un trasgo invisible, una especie de duende acostado en ella. Trasno, duende conocido por muchos otros nombres: provicio, perello, perete, algunos compartidos con el mismísimo demonio. Es un gran transformista, puede adoptar la apariencia de un hombre con varias figuras, de cordero, de oveja, de novillo, etc., capaz de enfadar a cualquiera que tenga la desgracia de tener que aguantar sus trasnadas. Es un bromista que suele actuar dentro de las casas, revolviendo las losas en las cocinas, haciendo girar los utensilios de hilar. Es pequeño y suele vestir un gorro de color rojo para evitar sus maldades. Hay numerosos remedios, a veces ayudan en las tareas domésticas. Monstruos del medio urbano. Son por lo general mucho más peligrosos que los de las casas o los del entorno doméstico. Chupasangres. Hombre que en las noches de invierno aguarda a los niños en las esquinas de las calles, después de la salida de la escuela, para matarlos y chuparles la sangre. A veces se confunde y puede que se disfrace del hombre del saco. Home da saco. Hay cierta confusión con el sacacuntos, el chupasangres
Y el hombre del saco. Este siempre lleva un saco a cuestas, roba niños y se supone que es alto, fuerte y tosco. María Manta. Es una mujer vieja de barbilla prominente y muy fea, con un papo muy grande que anda envuelta en una manta. Roba niños para seguramente comérselos. Sacacauntos. Sacamantecas. Se confunde también con el hombre del saco. En tiempos pasados se creía que eran los boticanos los que secuestraban mujeres jóvenes y vírgenes, preferiblemente de cabello rubio y piel muy blanca. Luego les sacaban el unto, la grasa y elaboraban medicinas. Tardo, uno de los ángeles condenados al infierno junto a Satanás. Se llamaba Tardo porque se atrasó y se cerraron las puertas del infierno antes de que entrase. Cuando quiso entrar ya era tarde. Es pequeño con muchos dientes de color verde y ojos redondos y negros. Tiene barba y viste un traje viejo y se cubre con un gorro rojo. Dicen que es perverso pero cobarde, poco inteligente y que entra en las casas para calentarse. Monstruos de los bosques y de los caminos. Avechuchos. Puede que sean enanos disfrazados de murciélagos. Viven en los castros y se ocupan de guardar tesoros. Basilisco. Tiene ojos de sapo, cabeza, cuello y patas y pecho de gallo, cuerpo de serpiente. Mata desde la distancia silbando o con la mirada. Biosbardos. Unos dicen que son pájaros y otros que son chicos de gran belleza, aunque nadie los vio. Viven donde no se oiga. Gallo cantar ni perro ladrar. De la misma familia de los gumbacinos, cosochas y cosochos. Busgoso. Vive en el bosque de Galicia oriental. Tiene pezuñas y cuernos de chivo. Orienta a los viajeros pero persigue a los cazadores e intenta violar a las mujeres. De manchiños. Demonios microscópicos, artífices de multitud de cosas extrañas. Las brujas se vuelven locas por tenerlos a su servicio. Demos rumudos. Demonios menores especializados en transformarse en corderos para aumentar de peso o para mear a quienes los llevan a cuestas. Muchas de las leyendas contemporáneas de índole popular que han conseguido una mayor difusión tienen al miedo como principal componente de su trama narrativa. Es más, parece que resultan tan atractivas para la gente porque a menudo producen verdadero terror. Y ese terror procede no de la certeza de que lo que le cuenten haya ocurrido, sino de algo aún más escalofriante, y es que podría realmente ocurrir, o peor, podría realmente estar sucediendo. Las leyendas que hoy nos aterrorizan formulan una posibilidad remota pero temida porque percibimos que se están produciendo las condiciones para que aquello que nos causa terror se convierta en realidad. Por ejemplo, la falta de control sobre lo que comemos, ya que es cada vez más difícil saber de dónde o de qué provienen los alimentos, lo que propicia que circulen rumores sobre la aparición de exóticas culebrillas en las cajas de la leche de los supermercados, dientes de ratas en las hamburguesas, o sobre la sospechosa creciente de la carne misma de los repugnantes animales que pueden ser ofrecidas como deliciosos manjares por las grandes cadenas de comida rápida, sin tener casi que mencionar todas las habladurías que muestran el recelo occidental hacia los alimentos servidos en los restaurantes chinos. Las primeras consecuencias, pues, que debemos sacar de todo esto es que el temor no necesita que haya sucedido algo para existir y circular en forma de rumor o de leyenda. Sin embargo, no es difícil comprobar que en muchos trabajos sobre narraciones legendarias de actualidad prevalece la tendencia a pensar que ha sido un caso verdadero el que las ha originado, sin descartar la posibilidad de que todo esto pudiera ocurrir en alguna ocasión, aunque lo más frecuente suele ser lo contrario. Muchas de las leyendas contemporáneas de índole popular que han conseguido una mayor difusión tienen al miedo como principal componente de su trama narrativa. Es más, parece que resultan tan atractivas para la gente porque a menudo producen verdadero terror. Y ese terror procede no de la certeza de que lo que le cuenten haya ocurrido, sino de algo aún más escalofriante, y es que podría realmente ocurrir, o peor, podría realmente estar sucediendo. Las leyendas que hoy nos aterrorizan formulan una posibilidad remota pero temida porque percibimos que se están produciendo las condiciones para que aquello que nos causa terror se convierta en realidad. Por ejemplo, la falta de control sobre lo que comemos, ya que es cada vez más difícil saber de dónde o de qué provienen los alimentos, lo que propicia que circulen rumores sobre la aparición de exóticas culebrillas en las cajas de la leche de los supermercados, dientes de ratas en las hamburguesas, o sobre la sospechosa creciente de la carne misma de los repugnantes animales que pueden ser ofrecidas como deliciosos manjares por las grandes cadenas de comida rápida, sin tener casi que mencionar todas las habladurías que muestran el recelo occidental hacia los alimentos servidos en los restaurantes chinos.
Las primeras consecuencias, pues, que debemos sacar de todo esto es que el temor no necesita que haya sucedido algo para existir y circular en forma de rumor o de leyenda. Sin embargo, no es difícil comprobar que en muchos trabajos sobre narraciones legendarias de actualidad prevalece la tendencia a pensar que ha sido un caso verdadero el que las ha originado, sin descartar la posibilidad de que todo esto pudiera ocurrir en alguna ocasión, aunque lo más frecuente suele ser lo contrario.